Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Se están viviendo días realmente calientes desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista político y económico, con muchas preguntas, con muchas inquietudes de parte de los ciudadanos. Vamos a hacer el intento aquí con invitados muy particulares, muy especiales, con mucha autoridad y experiencia, para tratar, no digo de responder todas las preguntas porque eso sería imposible, pero sí de aportar algún tipo de mirada plural y distinta respecto de todo lo que está pasando en la Argentina. Déjeme que salude de arranque a los columnistas de este programa. José Antonio Díaz, buenas noches, gracias por estar aquí. José Antonio va a tratar de explicar cómo los revolucionarios del gobierno pagan y pagan de más y siguen pagando y se siguen mirando al espejo como si fueran verdaderos guevaristas. Luego Diego Leuco, buenas noches, con su investigación, con su informe especial, va a hablar, escuchen ustedes, del insólito divorcio de Amado Boudou, el insólito divorcio de Amado Boudou, como si no fueran pocos los problemas que tiene el vicepresidente de la Nación. Y Carlos González Prieto, buenas noches, nuestro columnista de Agropolítica, y va a vincular qué tiene que ver el tema de los fondos buitres con el campo, con la producción agropecuaria y también a propósito del Mundial y la relación con nuestra producción agropecuaria. Les dije que hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas que se hacen todos los ciudadanos, hay avidez por tratar de encontrar respuestas, y para eso hemos convocado en principio a Martín Redrado. Martín, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Alfredo? Alfonso Plergay está aquí con nosotros, buenas noches también. Por supuesto, los principales interrogantes son del punto de vista económico, el tema del default, los fondos buitres, qué va a pasar con esta recesión que parece que no tiene fin, recesión reconocida por el propio INDEC. Y también vamos a hablar de política. Va a estar Julio Cobos, en el último bloque está llegando el ex vicepresidente de la Nación, el ex gobernador de Mendoza. Pero como siempre hago, me gusta comentarle en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Decirle que me deje arrancar con una verdad de perogrullo. ¿De quién es la Argentina?, pregunto yo. ¿Es de los 40 millones de argentinos, como dice la locutora nacional y popular? Es una obviedad, discúlpeme que le diga una obviedad, pero a veces parece que con este tipo de gobiernos hay que aclarar hasta lo obvio. Digo porque la actitud que tiene el Frente para la Victoria, la actitud que tiene el cristianismo respecto de todos los bienes públicos, parece ser típica de un propietario. Cristina da la sensación que se siente la dueña de la Casa Rosada, la dueña de la Quinta de Olivos, cuando en realidad son meros inquilinos con plazo fijo porque dentro de 500 días vence el contrato de locación que establecieron con el pueblo argentino y se van a tener que retirar y dejarle el lugar a otro. Sin embargo, permanentemente, en todos los planos, actúan como si fueran propietarios. Se llevan por delante cualquier decisión. Tienen una actitud, yo diría, de falta de respeto republicano que lleva, por ejemplo, al tener mayorías parlamentarias, vamos a decirlo en criollo, a hacer lo que quieran. Si deciden congelar el Congreso de la Nación y que no se mueva, congelan el Congreso de la Nación. Si deciden aprobar algunas barbaridades, este Parlamento aprobó la estatización de Chicón, La historia le va a pedir rendición de cuentas a aquellos diputados que por obsecuencia, por verticalismo, levantaron la manito y votaron como una forma de ocultar las pruebas y de tratar de que no quedaran en claras las huellas digitales que dejó Amado Boudou y sus muchachos. Digo, realmente hacen ese tipo de cosas, aprovechan de esas mayorías parlamentarias, pero yo diría que los populismos autocráticos no es ninguna novedad que actúen de esta manera. Yo diría que es bastante típico de este tipo de movimientos. El tema es que en los últimos tiempos han aparecido alguna suerte, no quiero llamarlo comisarios, cabos primeros políticos, que se creen dueños conceptuales de la patria también. Me estoy refiriendo a algunos personajes, yo diría como el defensor, el vocero de Irán en la Argentina, Luis Delía, que pregona fusilar a los disidentes en Venezuela, o el que integra, el dueño, el jefe del cártel de Diego Birz, un pauta traficante que se ha enriquecido con el dinero de todos los argentinos durante el kirchnerismo, que levantan el dedito y dicen, vos sos patriota, vos sos antipatriota. En estos últimos días han fusilado mediáticamente a un montón de dirigentes políticos, de periodistas independientes, que han dicho, frente a los fondos buitres, prudencia, moderación, profesionalismo, ojo,
no pateen el tablero, no cometan infantilismo, no hagan barbaridades, llamando a la reflexión. Vos sos Vendepatria, vos sos un vocero de los fondos buitres, a vos te paga Griesa. Barbaridades de ese tipo con las cuales han castigado a mucha gente, y conozco mucha gente, gente del mundo del espectáculo, que todavía hoy, a 30 años de democracia, tiene miedo de opinar. Tiene miedo de opinar a 30 años de democracia porque siente que le van a mandar la AFIP, porque siente que lo van a perjudicar con las investigaciones de los servicios de inteligencia. Le temen al látigo de Cristina y a esta suerte de fusiladores mediáticos. Yo digo, cuando la presidenta de la Nación frena frente al precipicio, recula en chacletas, genera un viraje de 180 grados y empieza ella a hablar de los respetuosos pequeños fondos, le estamos pidiendo que le queremos pagar a todo el mundo, baja el tono y levanta la bandera de la responsabilidad. ¿Qué pasó? ¿Es Cristina la Vendepatria ahora cuando utiliza los mismos argumentos que antes planteaban aquellos quienes fueron acusados de Vendepatria? Ser responsable, prudente, inteligente, negociar como corresponde frente a unos fondos buitres que ¿quién va a dudar de su voracidad? ¿Cuál es la novedad de descubrir que los fondos buitres son realmente carroñeros? Es su rol. Es su esencia. Están denunciando a las pirañas, señores. Las pirañas, en su ADN, están para comerse absolutamente todo lo que caiga al agua. El tema es quién conduce el barco que lo hace chocar para que la gente caiga al agua. Entonces, ¿es Cristina ahora una Vendepatria por hacer lo mismo que le recomendaban los sectores más prudentes, más racionales? ¿O Néstor Kirchner fue Vendepatria al pagarle absolutamente todo al Fondo Monetario Internacional? Además, esa idea de sentirse dueños de la patria, del territorio de la nación, y ellos dan el DNI, ellos te dan la autorización si sos argentino o sos un enemigo de la patria. Lo han llevado al plano de la Selección Nacional de Fútbol, aunque ustedes no lo crean. Estos son los subproductos del fanatismo. O sea, todos los argentinos, habrá alguno que otro que no, pero todos los argentinos queremos que Argentina salga campeón, que le vaya bien. A mí personalmente me encanta el fútbol, pero no porque a Cristina le vaya bien. Quiero que el pueblo argentino, que es futbolero por naturaleza, tenga una alegría frente a tantas tristezas desde el punto de vista económico que tiene, que tenga una alegría que pueda disfrutar en familia de un triunfo político y de un triunfo deportivo, como es el caso de la selección argentina de fútbol y de la selección nacional. Por supuesto que todos queremos que la selección traiga el título con Messi. Ahora, estos señores que se creen dueños de la patria, creen que todos tenemos que tener la misma actitud genuflexa y verticalista que ellos. O sea, no se puede ni siquiera criticar a la selección nacional porque también sos un vendepatria y estás a favor de los fondos buitres. Pero estamos todos locos. Estamos todos locos, se creen estos energúmenos que ocultando que Argentina juega mal al fútbol, le están haciendo un bien a Cristina, al proyecto nacional y popular, se creen semejantes barbaridades. La verdad que estos subproductos del fanatismo, como le decía recién, son lo más preocupante de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. El tema con los fondos buitres de alguna manera se va a ir arreglando. La selección argentina de fútbol ojalá salga campeón y si no sale tampoco va a ser un drama. Pero esa concepción de nosotros somos la patria y ustedes son el enemigo es una concepción cargada de autoritarismo que ha fracturado la sociedad y me parece que esa es la asignatura pendiente más preocupante que tenemos. Mire, los fanatismos son absolutamente contrarios a cualquier tipo de democracia republicana. No hace falta ser genuflexo y chuparle la media a Cristina para compartir un proyecto político, para ser un ciudadano decente. Simplemente permitirse opinar en democracia lo que cada uno quiera decir para mantener firmes sus convicciones. De esa manera, uno es patriota y argentino. Le doy mi palabra. Bueno, lo comentado, la posibilidad de conversar con Martín Redrado, con Alfonso Prat-Gay. Yo le dije que estaba llegando Julio Cobos. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Hay muchísimos temas para hablar, para escuchar, para tomar información, opinión y distintas miradas y matices. Bueno, Redrado, la primera pregunta. ¿Está totalmente alejada la posibilidad de caer en un default? ¿Cree que finalmente el gobierno comprendió que tiene que tener actitud responsable? ¿O queda todavía ahí algún resquicio? No hay condiciones fácticas para que Argentina caiga en cesación de pagos. Claro, sería una locura. Sí, realmente no tiene sentido cuando uno mira Argentina desde un punto de vista absolutamente objetivo. El tema es que siempre hay lugar para el error y el gobierno viene improvisando permanentemente. Acá falta
competencia técnica, experiencia para llevar esto adelante. Hay que decir que este problema se podría haber resuelto mucho antes, pero bueno, llegamos a esta circunstancia. Se puede resolver, Argentina no está frente al abismo en la medida en que no cometa errores, como por ejemplo el de ayer, Alfredo. Creo que ir a pedir solo una medida cautelar hubiera sido útil iniciar una negociación y pedirlo en conjunto con quienes estamos litigando de manera tal que se hubiera dado... Incorporar a los tenedores de bonos, claro. Incorporarlo. En principio te he dicho reunir a todos los intereses. Hay intereses convergentes. Entonces se manejan con mucho amateurismo en esto, falta de experiencia y bueno, eso puede llevar a que tengamos algún momento de tensión. Pero esta situación tiene que resolverse y esperemos que no sea como la del Club de París donde terminamos pagando de más. Bueno, interesante eso. Hay un tema, Roberto Labaña dijo durante la semana que veía a la Argentina en un tobogán, en una recesión que no se ve al corto plazo, en un corto plazo, de qué manera se va a salir de la recesión, y el propio INDEC ha reconocido que estamos en recesión, aunque suave. ¿Qué debería hacer el gobierno para corregir esto? Debería tener un plan económico integral, es decir, dejarse de hacer parches. Fíjese la última gran medida que tuvo, el plan para comprar autos. Sí. ¿Qué tiempos tiene? 3 meses. Son todos parches, digamos. Claro. La economía hay que manejarla como un todo, la política de gasto público, la política de recaudación, la política del Banco Central, la política de ingresos, todo tiene que moverse en sintonía y por supuesto con un fuerte incentivo a la inversión. La Argentina ha pecado, y está bien que lo haga, de consumo, pero si el consumo no está acompañado por aumento de la capacidad instalada, y bueno, evidentemente el gobierno hoy no tiene la capacidad como para crear ese programa económico que proyecte a la Argentina más allá de 3 meses. Un país que tiene un horizonte de 3 meses no es un país que pueda crecer. Estaba pensando, recién usted planteaba el tema de el plan para adquirir autos que se ha hecho con las automotrices. 2 cosas le pregunto. Primero, si es interesante, si usted le recomendaría a un amigo que pidiera un préstamo, y están hablando de los que no son clientes del Banco Nación, de un 19%, están hablando de que los primeros, creo que 2 o 3 años, son tasa fija en pesos. Y la segunda, sí es cierto lo que dijo la presidenta Débora Giorgi, que los responsables de haber llegado a esta situación son las propias terminales automotrices que, dijo Cristina, le quisieron cargar el San Benito el impuesto a los autos de alta gama. Las 2 preguntas son. Bueno, a ver, empecemos por la última. Siempre el gobierno tiene la idea de transferirle la culpa al otro, ¿no? Claro. Parece un fenómeno psicológico de transferencia. Nunca ponerse el espejo. ¿Quién devaluó? ¿Las automotrices o el gobierno? ¿Quién puso el impuesto? ¿Las automotrices o el gobierno? Si acá a las automotrices les ha tocado prácticamente la tormenta perfecta. Le pusieron impuesto, devaluaron y encima a Brasil le va más o menos, con lo cual por 3 efectos la están apretando. Con lo cual, pero la inflación también es un problema del sector privado. No tiene nada que ver las políticas públicas. La seguridad es una sensación, es un problema de la gente. No tiene nada que ver la policía. Es decir, siempre el gobierno nunca se hace cargo de los problemas, así que esto es más de lo mismo, más de ese patrón de conducta. La verdad, Alfredo, que lo que preocupa es que el sueldo no alcanza. ¿Quién tiene plata para tomar un crédito? Hoy, ¿por qué está cayendo también la demanda de crédito? Primero, porque falta laburo. Hoy hace 3 trimestres que el empleo viene cayendo, que no hay generación neta de empleo, claro, que se están destruyendo empleo en sectores como la construcción, por ejemplo. De tal manera que, ¿qué le puedo recomendar a un amigo si hoy no hay capacidad de ahorro? Si hoy el salario promedio de un argentino es menos de 5.000 pesos. Si hoy la jubilación está en 2.800 pesos. ¿Qué capacidad? A gatas llega a comprar lo que puede llenar de la mesa para darle de comer a su familia. Es más, 10 millones de pobres están debajo de la línea de pobreza. Mientras estamos hablando, hay 10 millones de argentinos que no pueden llevar un plato digno a la mesa. Por lo tanto, tomar crédito en esta circunstancia, donde falta trabajo y donde hay caída del salario, es muy difícil. Es complicado. Hoy justo el propio INDEC ha reconocido que más del 50% de la fuerza laboral en blanco gana 4.500 pesos. Exactamente. 4.500 pesos para abajo. El 50%, información que ha dado el INDEC en forma oficial. Ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica bien medida.
De la información, de los conocimientos que usted tiene, de cómo se mueve Wall Street, los Estados Unidos, la justicia norteamericana, ¿qué significa que hayan incorporado, que el juez Griesa le haya dado a Dan Pollack el lugar de mediador? ¿Cómo cree que puede circular esa negociación en ese plano? Que es evidente que en todos los sectores hay voluntad negociadora. No es el rol del juez. El juez está para hacer cumplir la sentencia. Hacer cumplir la sentencia, no es un mediador. Claro. Yo lo veo como una buena señal que dice, mire, este no es mi rol, pero por lo menos pongo un mediador. Claro. Pero digamos, ahí se equivoca el equipo argentino de decir el juez que cree un ambiente de negociación. El que tiene que crear el ambiente de negociación es la Argentina. A mí me gustaría ver a un equipo negociador sentado en el medio de una oficina de Manhattan, llamando a todos los involucrados, haciendo propuestas, retirándose de la mesa, poniéndose firme cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, han dejado esto en manos de los abogados, que también han venido con algunos problemas en términos de los escenarios que han planteado. Por lo tanto, lo que usted dice es, la señal que está dando el juzgado de nombrar un mediador es una señal de que todos buscan un acuerdo y que nadie quiere que esto vuele por los aires. Estaba pensando, hemos hablado de desocupación, hemos hablado de la inflación, de la recesión, del tema de la falta de profesionalismo y el amateurismo. No hemos hablado del fenómeno de la corrupción. El frente que usted integra, el que, bueno, todavía no lo ha anunciado públicamente, pero obviamente va a llegar a Sergio Massa como candidato a presidente, ha hecho una propuesta bastante, yo diría, novedosa desde el punto de vista legal, que es presentar proyectos para confiscar los medios de aquellos funcionarios corruptos en determinados casos de corrupción que involucra la corrupción de Estado, el narcotráfico y algún otro tipo de delitos de alta complejidad. ¿Eso es posible llevarlo adelante? ¿Cree que el Congreso de la Nación lo va a poder en su momento? Ahora no le dan los números, por supuesto, llevar adelante. Mire, yo estoy convencido que sí, porque además hay que generar acciones concretas. La gente pide que cuando un funcionario deja de ser funcionario, a cualquier funcionario, que se le mida cuál es el patrimonio con el que ingresó y cuál es el patrimonio con el que salió. A todos los funcionarios, no importa si está sospechado o no de corrupción. Y si no puede justificar qué es lo que tiene, que esos bienes se lo incauten y vayan para hacer escuelas, vayan para hacer hospitales. Tenemos que empezar a darle respuesta concreta a la gente, no solo para las sospechas de corrupción, que termina no pasando nada, sino también que haya real rendición de cuentas. Un país en donde los funcionarios no tienen rendición de cuentas de su actuación como funcionarios públicos, de las medidas que han hecho y también de su honorabilidad personal, realmente no podemos generar la base para que la Argentina vuelva a creer y a crecer, que es la confianza. El terminar con la corrupción, el realmente atacar la corrupción con este tipo de medidas. Puede haber otras medidas de otros frentes que tengan ideas mejores, pero estamos dispuestos a discutir un paquete anticorrupción para que no haya más impunidad, para que no veamos a un vicepresidente saludando desde las escalinatas de Comodoro Pi como si estuviera dando la vuelta olímpica. Era esa la pregunta que venía, ¿no? Si eso ha bajado a la tierra, ¿qué le pediría usted a Vudú? Digamos, el propio Sergio Massa ha dicho que se corra, que en el caso de que vaya a ser procesado, como todo indica, debería pedir licencia, abandonar el gobierno. ¿Cuál sería, digamos, su recomendación? Mire, cualquier hombre de honor daría un paso al costado. Lamentablemente este no es el caso. No se trata de un hombre de honor. Hablando un poquito de política, le hago dos preguntas vinculadas a posibles candidaturas. La primera, a Kicillof. Está dando vuelta en el gobierno nacional. Sí. Yo lo escribí hace como unos 15 días en perfil, porque Kicillof reúne el perfil y las características que Cristina quiere, digamos. Tener un candidato propio, chiquito, para conservar el núcleo duro, que sea joven. ¿Qué posibilidades le ve a alguien que lleve la camiseta del Frente para la Victoria como Kicillof? A mí no me gusta hacer críticas a los hombres, sino a las políticas. Lamentablemente las políticas del gobierno han fracasado. El gobierno no tiene respuestas para los problemas que comentamos. ¿Qué está haciendo para que haya más trabajo en la Argentina? ¿Qué está haciendo para que haya más seguridad en la Argentina? ¿Qué está haciendo para combatir la inflación? ¿Qué está haciendo para generar crecimiento y desarrollo económico? ¿Qué está haciendo para mejorar la calidad de nuestra educación? A todas esas preguntas no tiene respuesta. Por lo tanto, sea quien sea el candidato del gobierno, se encuentra con un proceso de agotamiento después de, van a tener 12 años en el poder, de altísima corrupción, por lo que usted decía, Alfredo, porque creen que el Estado es propio.
Cuando los funcionarios se perpetúan en el poder, creen que los autos son propios, los escritorios son propios, los celulares son propios, y como usted dice, están alquilando eso por voluntad popular. Entonces, cuando la gente se cree que eso es propio, la gestión termina deteriorándose o se genera esta idea de que el Estado es propio y quieren o creen poder hacer lo que quieren, y bueno, y así terminamos. Por lo tanto, digo, cualquier candidato que sea oficialista, es muy difícil que, elijan a quien elijan, es muy difícil que le den las respuestas que hoy la gente está pidiendo. Una de las últimas preguntas tiene que ver con su propia participación político-partidaria. Ha sido publicado, o sea, hay versiones muy fuertes que dicen que tal vez usted sea el candidato del Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de gobierno. ¿Eso es cierto? ¿Tiene vocación para eso? ¿Hay alguna posibilidad? Mire, yo tengo vocación por ayudar con políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Camino mi provincia, la provincia de Buenos Aires, hablando con la gente, yendo a cada uno de los barrios del conurbano, también, por supuesto, la capital federal. Lo importante ahora es tener las mejores propuestas en materia de crecimiento económico, de desarrollo, de la lucha anticorrupción. Después, la verdad que se verá. Yo, sinceramente, si miro a mi carrera profesional, Alfredo, siempre me propuse armar equipos. Ahora, si uno termina jugando de número 5, de número 2 o en el banco de suplentes, lo importante, ya que estamos en un mes futbolero, es que la Argentina haga goles. En un país a que le va bien, hay espacio para todos. La última pregunta, estaba mirando, no fue hecho a propósito, una casualidad, pero digo, los tres invitados de hoy han estado, los dos han sido presidente del Banco Central y fue vicepresidente de la Nación. Es decir, que en algún momento del último tiempo han estado puertas adentro del kirchnerismo, han estado adentro del diablo, lo digo en broma. Pero ¿se puede hacer una comparación de las políticas públicas entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Digamos, ¿hay diferencias profundas o Cristina es la continuadora de Néstor Kirchner? No, creo que cada uno tuvo independencia de criterio. No estuvimos dentro del kirchnerismo, ninguno de nosotros Claro. ha estado aplaudiendo ni hemos participado de actos, de tal manera que sí, creo que cada uno en la función pública le ha hecho lo mejor que ha podido y que ha sabido. Lo que yo, sí, sin duda, en el expresidente Kirchner uno veía un criterio extremadamente práctico. Ser un hombre que estaba acostumbrado a administrar, a gestionar, con sus defectos y con sus virtudes. Era un hombre que, por ejemplo, que en su primer mandato hizo del superávit fiscal una virtud de construcción de poder político. Tenía la visión de que un presidente fuerte era aquel que tenía excedente presupuestario. Un concepto que no lo habíamos tenido en otros presidentes de la democracia. Un concepto importante, le devolvió autoridad y gobernabilidad a la República. Luego con Cristina tuvimos que por primera vez llegó a administrar cuando fue presidente de la República. Claro. Con lo cual vino con una carga, si se quiere, ideológica, con poca capacidad para resolver problemas prácticos. Y bueno, sin duda tenemos un gobierno que se ha ido aislando en sí mismo. Néstor Kirchner era una persona que a la noche se iba a hablar con los intendentes del conurbano. Uno ve a la presidenta cada vez más cerrada en sí misma. Es decir, Kirchner siempre buscaba distintas opiniones y bueno, sin duda esa es una gran diferencia. Practicidad, resolver problemas y sobre todo tener una autoridad política que hizo que del 2003 al 2007 hayamos vivido un excelente momento económico, político, que lamentablemente después se malgastó. Muchísimas gracias, Martín Redrado. Esta pregunta se la voy a hacer también a Alfonso Pratgay y a Julio Cobo. Es interesante saber si ellos encuentran cuáles son las diferencias entre Néstor y Cristina. Le pido que no se vaya porque vamos a entrevistar a ellos, pero además están las columnas habituales, la de José Antonio Díaz, que va a tratar de explicar esto. ¿Cómo es que un gobierno es revolucionario? Porque paga más de lo que corresponde. ¿De qué manera el campo tiene que ver con los fondos buitres o con el propio mundial? Lo va a explicar Carlos González Prieto y Diego Leuco respecto de un informe respecto de este insólito divorcio del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y las consecuencias económicas políticas que trae. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, Alfonso Pratgay, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Alfredo. Hay varios temas que son coincidentes con todos los invitados, porque obviamente me parece que son las inquietudes de la gente. Y la primera pregunta tiene también que ver con este verdadero zafarrancho que han hecho con la negociación con los fondos buitres, con el tema Griesa.
¿Cuál es la mirada que se puede hacer en estos momentos donde todo indica que parece encaminarse hacia buen puerto? Bueno, hay buenos síntomas, no necesariamente del lado argentino, sino más bien del lado de Nueva York, ¿no? Ustedes lo mencionaban en el bloque anterior, que el juez haya nombrado un negociador significa que está brindando las condiciones para que haya una discusión, ¿no? Hoy hubo un escrito muy duro de los abogados de los fondos que ganaron el juicio, donde le explican al juez que no corresponde levantar la cautelar con mucha argumentación, que es un golpe para los abogados de Argentina, pero si uno lee entre líneas, en 2 o 3 oportunidades dicen que están dispuestos a negociar, ¿no? Creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese verbo. Yo lo escuchaba recién a Redrado y me parece que no es el camino, ¿no? Argentina no puede aparecer negociando una sentencia judicial. Claro. Cualquier cosa que aparezca con Argentina ofreciendo un pago voluntario nos pone contra la pared con el 92% que entró al canje. Claro. Entonces no vaya a ser que por resolver el 0,6% nos compremos un problema que es, bueno, 40 veces mayor porque va a haber que pagarle más al 92%. Claro, lo mejor es someterse, entre comillas, a una imposición de la justicia, una decisión de la justicia para que se pueda argumentar frente al resto de los tenedores. No es que tomamos la decisión de mejorarle, es una decisión que ha tomado la justicia. ¿Qué es lo que efectivamente está funcionando? Claro. Entonces, yo le tengo miedo a Kicillof. Parece que ahora se va a se va a las Naciones Unidas a dar una charla, sí. Yo le tengo pánico a Kicillof, porque cada vez que agarre el avión para resolver un tema en 24 horas, vuelve debiendo más de lo que debía al irse, ¿no? Y lo digo irónicamente, pero lo digo también con seriedad. Espero que Kicillof no vuelva a cometer estos errores. Por ejemplo, está dando vuelta la idea de hacer un pago en efectivo de buena voluntad. Esto sería un gravísimo error. Un pago voluntario en efectivo podría ser interpretado como una oferta superior o más favorable que la que recibieron los que entraron al canje, que no recibieron efectivo, ¿no? Entonces, me parece que en esto, más allá de la improvisación que hemos marcado todos, hay que tener muchísimo cuidado, porque cada vez que el gobierno tuvo enfrente un acreedor, nunca negoció. Siempre pagó sin chistar y pagó ante la duda. Claro. Y no vaya a ser que por resolver este problema del 0,6% terminemos provocando otro problema. Yo creo, a ver, mi propuesta sería que en todo caso, si Argentina quiere mostrar buena voluntad, sí, que me parece que es una buena idea, lo que podría hacer es depositar en sede judicial bonos equivalentes a lo que hubiera sido si los fondos buitres hubieran aceptado los canjes. Sí. Argentina puede decir, bueno, acá están los bonos que ustedes hubieran recibido si hubieran aceptado el canje. Sí. Hasta acá llega mi esfuerzo voluntario. Yo no estoy violando ninguna cláusula. Ninguna cláusula. Todo lo demás es otra cosa. Todo lo demás es producto de una pena que vamos a pedirle al juez que la condone o que la haga accesible para que se pueda cumplir, claro, ¿no? Claro. Esto podría abrir un escenario de buena voluntad y después hay que explicarle al juez que, a ver, la dinámica como la veo yo, Alfredo, hasta ahora el juez acusaba a Argentina de que se robó una gallina, sí, y el gobierno decía, no, me robé 10. Claro, claro. ¿Por qué? La quita del 75%, los acosté a los acreedores, claro, los sodomicé, soy el más piola de todos. Bueno, lo más increíble es que nada de eso fue cierto. Argentina pagó mucho más, prácticamente no tuvo quita, porque la farsa esta fue de quitar por un lado y por el otro lado devolver toda la quita con el cupón del PBI. Claro. Entonces, estamos pagando porque el juez se creyó el verso de Néstor Kirchner. Claro. Entonces, hasta que no cambien el cassette, el juez va a estar con la servilleta puesta esperando, claro, que paguemos. Claro, ¿no? Si le han hecho tan buenos negocios, ¿por qué no van a pagar? Si exactamente, exactamente. Es increíble. También es cierto que toda esta discusión a propósito de los fondos, del pago en los Estados Unidos, ha ido ocultando, o por lo menos tirando para más adelante algunos temas trascendentes de fondo que ya venían de antes. Estábamos hablando recién del tema recesivo, del tema del empleo, del tema de la inflación. ¿De qué manera están evolucionando o involucionando esos números? El gobierno ha reconocido una recesión suave. ¿Los números de la inflación empiezan a ser más reales? ¿Esto es así?
A ver, una pequeña, no digo corrección, pero sí observación, Alfredo. La recesión no es suave. Son 2 trimestres consecutivos de caída secuencial. Claro. Y en el primer trimestre de este año, son números del INDEC, la caída fue del 0,8. Sí. 0,8 en un trimestre. En un trimestre, claro. O sea que anualizado eso es 3,2. Exactamente. No hay muchas otras recesiones más intensas que esta, salvo la del 2001 en la historia argentina y alguna otra. Entonces, Qué buena observación, ¿eh? Bueno, Claro, que el 0,8 propio- el trimestre. Claro. Entonces, que el propio INDEC reconozca que la actividad económica está cayendo a un ritmo de más del 3%, para mí no es una recesión suave. Claro. Es profunda. Y esto fue el primer trimestre. Claro. Todos sabemos que el segundo trimestre fue peor que el primero. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, no hay ninguna duda de que así como vamos, la economía no va a rebotar, como dice Kicillof, y por supuesto que a esta preocupación se le agrega la paralización que hubo en todos los planes de inversión a partir de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo va en esa dirección, no es solamente la inversión, también el consumo. Está quedando muy claro que las paritarias no alcanzaron a compensar el aumento de la inflación y el gobierno no tiene un plan para revertir la situación. Está apagando un incendio cada semana, pero no tiene una estrategia para que Argentina salga de este problema. ¿El problema cuál es? O si se quiere, la principal obsesión o la principal prioridad del gobierno es defender ese bollito de reservas que le quedó de 28.000 millones, porque quieren llegar con eso de manera más o menos digna al final del mandato. Ahora, lo que eso implica es que para que ellos defiendan las reservas, no hay reservas para importaciones, bueno, no hay reservas para medicamentos, no hay reservas para una cantidad de cosas, y esto es lo que provoca a su vez la recesión. Claro. Supongamos, Alfonso Pergay, que hay elecciones el domingo, que gana el Frente UNE, es presidente Julio Cobos, o Wiener, o Ernesto Sanz, o Elisa Carrió. Estoy enojado con Julio porque dijo que estoy con más canas. Dice, lo dijo más canoso. Así que no sé, pongamos a otro que gana entonces. Está muy bien. Bueno, lo convocan a usted para, obviamente, en la mesa de los ministros de Economía o quien puede encabezar un equipo de Economía. ¿Cuáles serían las 2 o 3 primeras medidas que habría que tomar cuanto antes, digamos, las primeras señales que ustedes le darían a la sociedad argentina desde el punto de vista económico? Yo creo que la primera cuestión es desmantelar todo el aparato de persecución y de discreción que ha establecido en su momento Moreno y que sigue existiendo hoy, ¿no? Claro. Hay que liberar a las fuerzas productivas de todo su potencial. Hoy no está ese potencial porque hay que pedir permiso para exportar, hay que pedir permiso para importar. La economía está absolutamente ahogada por una presión tributaria que no se ve por el lado del gasto, no sabemos muy bien dónde va ese gasto. Es impresionante. Sí sabemos lo que estamos pagando de impuestos. Sí. Lo que hay que hacer es devolverle a las fuerzas productivas y a las fuerzas vivas la posibilidad de tener su propio programa, de tener su propio horizonte de tiempo, y en eso, bueno, el gobierno puede hacer mucho, más bien puede dejar de hacer todas las cosas que está haciendo hasta ahora. Hay que liberar el cepo cambiario, por ejemplo. Un gobierno que tenga confianza no tiene por qué estar marcando 4 tipos de cambios diferentes, Claro, ¿no? claro. Ustedes hablaban hace un rato de la cuestión automotriz. No nos olvidemos de cómo empezó el último golpe a la industria automotriz. El impuestazo a los autos de alta gama era una respuesta al esquema anterior donde la brecha cambiaria le regalaba los autos a los ricos. Claro. La gente iba y compraba los autos porque les convenía respecto del... Que era absolutamente injusto. Claro. Yo he mencionado incluso en la Cámara de Diputados algunos ejemplos que conocí de un argentino, por ejemplo, viviendo en Miami, que se compró con su tarjeta de crédito de Argentina una Maserati al tipo de cambio oficial. Y después la vendió y se hizo una diferencia. ¿Quién pagó la diferencia? Todos nosotros, porque eran nuestras reservas. Y era legal. Era absolutamente legal lo que... Era obsceno. Era Eso había obsceno, que modificarlo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Un problema cambiario que nunca quiso reconocer, lo resolvió con una herramienta fiscal. Claro. Y después devaluó, entonces el enchastre es completo, ¿no? Bueno, estas son las cosas que hay que resolver. Comunicar rápidamente, ¿no? Y tiene que ser mucho más simple. Por supuesto, atacar frontalmente la inflación y tener un programa de estímulo a todo lo que sea la actividad productiva de largo plazo. Argentina necesita, por ejemplo, un programa de infraestructura, Alfredo, que no hemos tenido en los últimos 10 años. Sobraron los recursos, pero no han habido obras viales, no han habido obras ferroviarias.
aeropuertos, todas las cosas que son necesarias para que Argentina sea más competitiva, más productiva, este gobierno no las hizo. Y las pocas que había eran como premio, como castigo a los gobernadores y a los intendentes que adherían. Con corrupción de por medio. Con por supuesto, eso sin lugar a duda. La matriz corrupta ha estado permanentemente presente. No quiero dejar de hacer la pregunta que le hice a Martín Redar. Usted también fue presidente del Banco Central. ¿Está arrepentido de haber hecho eso? ¿Vio diferencias entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? No, yo estoy muy orgulloso de haber sido... De la gestión que hizo, claro. En un momento muy particular, ¿no? Fíjate, Alfredo, que nosotros decimos ahora que hay pocas reservas con 28.000. Nosotros cuando asumimos teníamos 8.000. 8.000 de reservas. Claro. Estábamos cortando bulones todos los días. ¿No? Teníamos la mitad del sistema financiero quebrado. Bueno, ni que hablar los niveles de pobreza, la inflación en el 40%. La verdad que estoy muy orgulloso de haber podido poner mi granito de arena para resolver esa situación. A mí no me nombró Néstor Kirchner, a mí me nombró Duhalde. Claro, venía de la época de Duhalde. Y en todo caso Kirchner me heredó a mí y cuando terminó mi mandato me ofreció el mandato que yo no le acepté y que después terminó ofreciéndole a Martín Redar, ¿no? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque cuando yo le dije que no a Néstor Kirchner, intuí las cosas que después efectivamente se iban a ver con muchísima claridad. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, me tomé el trabajo de ver cuál había sido la experiencia de los Kirchner en Santa Cruz. Claro. Y la verdad que, pongámosle pelo largo o pelo corto, la experiencia es exactamente la misma. Lo que hicieron en Santa Cruz es lo que terminaron haciendo en La Nación. Y la única diferencia entre la presidencia de Néstor y las presidencias de Cristina es que Néstor tenía los recursos que después se los fueron patinando y por lo tanto ahora no los tiene Cristina. Claro, claro. Pero esta cosa de diferenciar, no, Néstor era más pragmático, la veía mejor. No, Néstor tenía los recursos, se los fueron gastando, se gastaron los recursos y ahora están contra las cuerdas. Y como están contra las cuerdas, hacen las cosas que hacen, ¿no? Le pagan por adelantado al Fondo Monetario Internacional, al Club de París le pagan 3.700 millones de dólares de más sin siquiera investigar qué había dentro de esa deuda. A Repsol, que nos iba a pagar 5.000 millones, terminamos pagándole 6.000 millones. Por eso te decía al principio, Alfredo, me preocupa que se tome un avión Kicillof y se siente frente a los buitres, porque esos sí que no juegan a las cartas. Claro. Esos, digamos, vos pensás esto, si Brufau se lo llevó de paseo a Kicillof, claro, claro. Imagínate estos tipos que tienen los mejores abogados y que vienen hace 12 años tratando de cobrar, ¿no? Alfonso Pregay ha sido muy amable, muchísimas gracias. Después le vamos a preguntar a Cobo si quiere ratificar o rectificar el tema de las canas. Bueno. Vamos a verlo. Bueno, José Antonio, más o menos por los mismos temas que están dando vuelta, vos querés hablar porque querés explicar de qué manera Kicillof paga y paga. Paga y paga de más. Sí. Y eso es revolucionario, eso es lo más difícil de explicar. No, la verdad que Alfonso dio una cantidad de datos que me voy a... de los cuales me voy a privar yo. ¿Cuál es la situación? Faltan dólares, no tiene recursos. El gobierno de Cristina es débil, no solo porque le faltan 500 días para terminar el mandato, sino porque no tiene confianza. Claro. Porque actúan todo el tiempo bajo emoción violenta, porque no tienen plan ni B ni A, ningún plan. Quieren llegar a diciembre del 2015. Entonces, acá hay un elemento decisivo, lo que parecía ser maravilloso, comprensión, racionalidad económica, espíritu capitalista, fue pagarle 670 millones al CIADI, al Tribunal del Banco Mundial, 6.000 millones a Repsol, claro, para que sean 5.000, y 9.700 millones al Club de París, sin ninguna explicación, porque nadie conoce qué contienen esos acuerdos. Nada, hay nada transparente. 64 contratos con distintos países, 16, y no sabemos qué firmó Kicillof. Lo que estoy seguro que firmó, no hubo necesidad de apretarlo, lo cedió generosamente. Era un cachetazo para que hable y otro para que se caiga. Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué nos espera ahora? Ahí hay una placa. Hay que pagar 20.000 millones de dólares de aquí al año que viene, al fin del 2015.
Es muy difícil porque estos 20.000 millones de dólares no cuentan la deuda intrasector público, que es la que más creció en el último tiempo. No hay ninguno de los pagos que pueden salir de la aplicación de la sentencia de Nueva York. Y además, tenemos una situación en el Banco Central muy grave. Yo doy 3 cifras nada más. Entre 2007 y 2012 se fugaron 80.000 millones de dólares de este Banco Central. Así se fueron los recursos, como decía Pratt Gay. Según la propia Cristina Fernández, lo dijo el año pasado, en agosto del año pasado, en la década ganada, entre el 2005 y el 2012, Argentina pagó 173.000 millones de dólares. Impresionante. Impresionante. Vergonzoso, diría yo. ¿Qué reservas tenemos hoy, al 31 de mayo? Hace unos días, 12.600 millones de reservas netas. Netas, lo porque a demás las son papeles. 28.500 millones nominales hay que restarle, esas reservas brutas hay que restarle los encajes bancarios que están en otras monedas y también otros 8.000 millones de préstamos de otros bancos centrales con los cuales fortalece su nivel de reservas el Banco Central. Es decir, nos estamos quedando sin plata frente a una negociación, entre comillas, que aparece despejada, pero también depende de la capacidad de improvisación y de desatino que tengan los que negocian por el lado argentino. Porque hasta ahora no fuimos al default de puro milagro. Yo te quiero decir, Alfredo, además, que a la cuenta de acá hasta fin del mandato de Cristina, hay un déficit cuasi fiscal que no hay cifras muy claras, pero hay como 25.000 millones de dólares que son necesarios para rescatar los LEVAX y los NOVAX, las letras y notas del Banco Central, que de alguna manera sirvieron durante un tiempo para absorber peso, pero que están ahí y hay que pagar por ellos para rescatarlos, salvo que no lo hagan y dejen las finanzas desastrosas como parece que va a ocurrir al próximo gobierno. Lo dice José Antonio Díaz, información puesta en contexto para que usted tome sus propias decisiones. Y hablando de decisiones, le recomiendo que se quede. Carlos González Prieto nos va a comentar esta relación entre el mundo productivo del campo, el Mundial de Fútbol por un lado y los fondos buitres. Diego Leuco va a hablar respecto de este insólito divorcio de Amado Vudú. Vale la pena escuchar las cosas que le pasan al vicepresidente de la Nación. Y por supuesto, Julio Cobos, es precandidato a presidente de la Nación por el Frente Amplio UNEN. Hay muchas cosas que conversar con él, hay novedades, por ejemplo, en Córdoba, a propósito de conversaciones que se han empezado a establecer entre sectores del PRO, del propio Frente Amplio, del radicalismo. Luis Juez, de todos esos temas vamos a hablar en instantes. No se vaya, le doy mi palabra. Enseguidita, en instantes, vamos a conversar con Julio Cobos de todos los temas políticos, de todos los temas económicos que seguramente usted se está preguntando. Pero habíamos planteado que tiene que ver el mundo productivo, el mundo del campo, con, por un lado, los fondos buitres y con el otro, por el lado del Mundial, que son los dos temas que más se están hablando en estos momentos. Carlos González Prieto, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, así como los buitres de verdad, las aves de carreoñeras andan buscando muertos por el campo, sobrevolando el campo, los fondos buitres, de los que tanto se habla, también da la sensación que implícitamente van a terminar saciando su sed de dólares con los dólares del campo. Decíamos, fondos buitre y cómo esto se conecta con el campo. Hay dos temas, ¿no? Por un lado, ¿en qué influye en el negocio agropecuario que haya o no un acuerdo con los fondos buitre? Y por otro lado, ¿cómo puede ayudar el campo argentino, el sector agropecuario, a honrar las deudas? Claro. Producto de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, que se traduce también en una incertidumbre cambiaria, por eso se disparó el blue en su momento, bajó con las declaraciones de Cristina. Hoy los productores están reteniendo el 60% de la cosecha, están vendiendo a cuentagotas. ¿De cuánta plata estamos hablando? Vamos a ir solamente con la cosecha de soja, porque si no nos iríamos por las ramas con el resto de los productos. Son
dólar más, dólar menos, 30.000 millones de dólares. Que los productores están reteniendo. No, el valor total de la cosecha. El valor 55 millones de toneladas, 30.000 millones de dólares. Liquidaron 12.000 millones de dólares, tienen guardados 18.000 millones de dólares. Es realmente muchísima plata lo que resta por vender. Que van ahí en cuentagotas liquidando, porque liquidan en pesos, lo justo y necesario. Pero, claro, cuando el blue se aleja del oficial, cuando mayor es la incertidumbre, cuando no se sabe lo que va a pasar, sucede lo que estábamos diciendo, que el productor retiene la cosecha. Pero así como los productores también están expectantes de lo que puede llegar a ser el gobierno también está expectante, es como un círculo vicioso, ¿no? Claro. De la liquidación de dólares por parte de los productores. Un paréntesis, algo que es interesantísimo. Cuando asumió Néstor Kirchner, ¿por qué sería de esto con una soja mucho más barata? Sí. La soja estaba a 187 dólares. Sí. Cristina en el 2007, que asumió con Cobos, mal que le pese, que está acá acompañándonos, tenían una soja a 240 dólares. 240. Hoy 526 dólares. Es realmente un platal. ¿Qué hubiese pasado realmente si toda esta crisis y toda esta hecatombe hubiese sucedido con una soja a 187 dólares? Sí. Por ahí la situación sería mucho más terrible. Y por último, me despido con otro de los temas también que tienen que ver con la agenda diaria de estos días, de esta semana, de este mes, que tiene que ver con el Mundial, y cómo el campo también tiene su injerencia en el fútbol. Porque gran parte de los jugadores, Alfredo, nacieron o crecieron en pueblitos rurales del interior, e incluso algunos con el producto, con el fruto de sus suculentos contratos, donde ponen la plata en el campo. No los voy a nombrar a todos porque sería de locos, pero Romero, el arquero, nació en Bernardo de Irigoyen, un pueblito de pequeños productores en la provincia de Misiones. Martín de Michelis, hijo de un camionero muy vinculado a la ruralidad de Justiniano Pose, de la provincia de Córdoba. Federico Fernández, de Tres Algarrobos, de Cuenca. También la madre pertenece a una importante familia de contratistas rurales. Bueno, sigue la lista. Mascherano, que nació en San Lorenzo, de donde salen los barcos. Lucas Viglia en Mercedes. Augusto Fernández en Pergamino. Sigue la lista, porque no vamos a nombrar a todos. Y invierten en el campo. Y algunos sí, están comprando campo. Mal no les va a los muchachos. ¿Cómo? Vamos a hablar del number one, de Messi, claro, que siguiendo los pasos de Batistuta, que hoy es productor agropecuario. Reconquista. Batistuta se dedica al campo, está todo el día en el campo, incluso su padre es presidente de la Sociedad Rural de Reconquista. Y Messi se compró 1.800 hectáreas en Gualeguaychú, que están valuadas en 5 millones de dólares. Parece que cuando viene a Argentina le encanta ir, lo maneja su padre Jorge, tienen vacas, tienen agricultura también. Y cuentan los parroquianos de Gualeguaychú que muere por las carneadas, Messi. Hoy que está festejando el cumpleaños, que cada vez que viene exige que carneen un chancho y hacer toda la pamplina. Hacer toda. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un tema más vinculado al campo y lamentablemente una muy mala noticia. En el sur de Córdoba, concretamente en Huinca Renancó, el principal frigorífico que había allí la semana pasada cerró. Es gravísimo. Se comunicaron la gente de Huinca Renancó para decirme que lo planteara. La propiedad pertenece a Cencosud, que son capitales chilenos que tienen el supermercado Disco, el supermercado Bea, entre otras cosas. Parece que están estudiando la posibilidad de irse a Uruguay, pero lo cierto es que para una población como la de Huinca Renancó, que hayan dejado 200, 250 familias en la calle, es realmente una situación de muchísima gravedad. Bueno, Carlos, hasta la próxima. Vamos a pasar a Diego Leuco, que había prometido este informe especial sobre el insólito divorcio de Amado Vudú. Bueno, ¿de qué se trata, Diego? Bueno, Alfredo, buenas noches. Decimos insólito divorcio porque todos los días aparecen cuestiones nuevas vinculadas al vicepresidente que nos sorprenden. Digo, está toda la comunidad periodística detrás de los pasos de Amado Vudú y todos los días aparecen cosas sorpresivas. En este caso, esta historia empieza en Chicone y termina en un insólito juicio de divorcio que está afrontando en este momento Amado Vudú por $250.000. ¿Por qué digo que empieza en Chicone? Porque hoy fue a declarar a los tribunales de Comodoro Pi, ante el juzgado de Ariel Lijo, José María Núñez Carmona. Sí. Después de tanta... Declarar es un decir. Después de tanta movida fue y presentó un escrito, dijo que no habían llegado con los tiempos, que su nuevo abogado, Ramiro Rubinska, no había tenido tiempo de abrir el expediente y por lo tanto hizo la formalidad de presentar un escrito e irse rápidamente. Pero ¿por qué aquí deriva otra historia nueva? Una historia diferente, una historia distinta al caso Chicone. Amado Vudú dijo en el programa de TN que estaba distanciado de Carmona,
que ya no eran tan amigos como antes. Se había enfriado la relación. Que se había enfriado la relación. Sin embargo, en el expediente Ciccone, la relación parece estar fría, pero en este expediente de divorcio parece que la relación marcha fenómeno, porque Amado Boudou le pidió al enfriado José María Núñez Carmona que saliera de testigo a su favor. Sí. ¿Por qué Amado Boudou tiene hoy un juicio por división de bienes por $250.000? La historia es increíble, insólita, como dijimos. Amado Boudou se casó en el año 1993 con una mujer profesora de gimnasia que actualmente vive en Italia, que se llama Daniela Andriolo, que es esta mujer que estamos viendo aquí en el plasma. Tenemos las placas para ponerla a pleno en la pantalla. Es esta mujer que tiene más o menos la misma edad que Boudou, no la vamos a decir por una cuestión de coquetería. Sí. Es profesora de gimnasia, por eso tiene tan buen cuerpo y se mantiene tan bien. Boudou le decía rulitos y se casaron en el 93, pero lamentablemente el matrimonio duró solo un año. Un año. Al año se separaron, ella se fue de la casa que compartían y unos 4 años después empezó el trámite de divorcio normal. Pero no pidió ningún bien. En aquel momento no se dio cuenta, Andriolo, de reclamarle los bienes al vicepresidente. ¿Qué pasó? Tiempo después, cuando ya Amado Boudou era una estrella de la política, cuando ya había pasado por la ANSES, cuando estaba en el Ministerio de Economía y era el hombre mimado por Cristina y también mimado por muchísimos medios que lo entrevistaban y él desplegaba todo su carisma, en una entrevista le preguntan sobre su situación personal, sobre su historia, sobre su vida amorosa, y Amado Boudou dice que siempre fue soltero, que nunca se había casado. Bueno, Andriolo escucha esto en su casa y se vuelve loca. Y me imagino. Imagínate para una mujer ser negada públicamente por un hombre que era una estrella de la política y con la que ella había convivido un año en Mar del Plata, cuando Boudou manejaba la empresa de basuras Venturino, que luego el propio Boudou también se encargó de quebrar. Esa es otra historia. Entonces, esta chica Andriolo empieza el juicio para que reconociera el vínculo, para que Amado Boudou no se hiciera el distraído y dijera que sí, que había estado casado con esta mujer. Cuando va el abogado, Eduardo Romanín, es un abogado muy famoso en Mar del Plata, el abogado le dice, no, mirá, si vos te separaste de él en el 96, 97, a esta altura ya prescribió, porque los divorcios hay obviamente una prescripción que corre en 10 años y ya después no se puede reclamar sobre esos bienes que no reclamaste entonces. Pero por la duda voy a investigar, voy a buscar. El abogado buscó, y acá surge un dato que me parece que pinta de cuerpo entero a Amado Boudou. Cuando Boudou se divorcia, para ahorrarse, atención, para ahorrarse los honorarios de los abogados, no se notifica del divorcio en tiempo y forma en aquel momento. Claro. Se notificó varios años después, para no tener que mostrar que había pagado los honorarios de los abogados. ¿Qué pasó? Gracias a esa especie de avivada económica que quiso hacer Boudou para ahorrarse unos pesos, la prescripción empezó a correr mucho después. Claro. Entonces ahora Daniela Andriolo está llevando adelante un proceso judicial donde reclama, primero, la mitad de un departamento en el que vivieron, que dice que tiene un valor de $400.000, era un departamento impresionante en una de las calles más importantes de Mar del Plata, con vista al mar, era realmente un departamento muy importante. ¿Por qué ese departamento desapareció? ¿Por qué Andriolo no tiene la mitad? Porque básicamente Boudou niega haber tenido bienes en ese momento de su vida. Claro. ¿Qué hizo con el departamento? Lo que en Mar del Plata se llama boleteo. Firmó el boleto, pero nunca firmó lo que era finalmente, obviamente, la escritura de la casa. Andriolo le dijo que había escriturado, pero en realidad solo firmó boleto para pagar $40.000 menos por el departamento, cosa que después le trajo otra causa judicial con el dueño de aquel departamento. Y el otro bien que le reclama es el famoso auto Honda modelo 1992 que está investigando Claudio Bonadio y por el cual Boudou ya está imputado y está citado a indagatoria. Claro. Porque Amado Boudou mintió y truchó esos papeles de ese auto para no compartir los bienes con esta mujer, Daniela Andriolo, que estuvo casada con él. Por último, y como dato de color, para entender un poco la psicología de Amado Boudou y lo que viven las mujeres alrededor de él, 3 mujeres importantes, 3 parejas importantes tuvo Amado Boudou en su vida. Las 3 terminaron con problemas judiciales. Daniela Andriolo, lo que acabamos de contar, Agustina Seguín, la segunda de su novia, la mujer que más convivió junto a Boudou, estuvieron casi 10 años juntos, tuvo que ir a dar explicaciones a Ciccone justamente por haberle vendido los pasajes a la familia de Boudou que pagó Van den Broele. Y Agustina Canfer, la pareja actual, lo dejo en alguna duda porque hay versiones que ya no están juntos, pero la pareja actual de Amado Boudou está afrontando una investigación por enriquecimiento ilícito en la justicia federal también. Así que las 3 parejas más importantes de Boudou, las 3 han tenido problemas en la justicia justamente por ser parejas de Boudou. Increíble, ¿eh? Un pequeño consejito del vicepresidente de la Nación. No pruebe algún día, pruebe con hacer las cosas correctamente, como corresponde, todo prolijo, como deben ser las cosas por derecha. No es ser de derecha, hacer las cosas por derecha como corresponde y seguramente va a tener algún problemita menos con la justicia. No se vaya.
en instantes vamos a estar aquí sentados conversando con Julio Cobos, precandidato a presidente por el espacio Frente Amplio UNE. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de charlar de varios de los temas con tranquilidad, con el tiempo suficiente con Julio Cobos. Nuevamente gracias y gracias por esperar, ingeniero. Bueno, desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las principales preocupaciones que usted está advirtiendo respecto de la vida cotidiana, más allá o inclusive... Sí, más allá de todo esto, de los soldados, de la confianza, sí, y todo esto. Creo que el principal problema que tenemos es un cóctel que conjuga la inflación, donde el Estado es el principal que lo origina, una lucha ahora de carrera entre las tasas altas y el valor del dólar, claro, que encarece el crédito y que por otro lado cualquier aumento de evaluación genera más inflación. Claro. Pero la punta de ovillo, yo recién escuchaba con atención las diferencias del precio de la soja, claro, a lo largo de los gobiernos y ahora. Mira, Alfredo, si no hacemos algo en el tema energía, por más valor de soja que tengamos, claro, seguimos en problemas. 107% han aumentado, 107, los subsidios de energía en los primeros 4 meses. Así como se lo digo. En este primer cuatrimestre. 107, en enero, febrero, marzo y abril. Todos los recursos aduaneros, por más que especulemos, liquidar, no alcanzan a pagar los subsidios de energía y el transporte. Tenemos los primeros 4 meses 40.000 millones de recaudación de recursos aduaneros, 50.000 millones en subsidios, fundamentalmente 70% que se va a energía. Así que si no tomamos con atención este tema, es gravísimo, porque no solo origina el tema del déficit de la balanza comercial, claro, que ha originado restricción de importaciones, cepo al dólar por el tema de energía. Claro. Ahí empezó todo este despiole, claro, de la industria inmobiliaria, del turismo, de la industria automotriz. Ahí está la clave del problema. Y por ahí veo que no se termina de ver. Hasta ahora estábamos hablando de que el agujero energético para este año iba a ser de alrededor de 12.000 millones de dólares. 12.000 fue el del año pasado. Este año me parece que va más. Con esto que usted está contando, que hay un crecimiento en el primer Lo que pasa es que son dos problemas. La diferencia de dólares y después los subsidios, porque importamos un valor alto y para dárselo a Camesa, claro, utilizamos Enarsa, que es la empresa, entre comillas, nacional, que para lo único que sirvió para importar combustible. Hay que subsidiar para que no llegue al bolsillo el valor que corresponde. Entonces, menos dólares y a su vez más plata para subsidiar al tema energía. Ahí tenemos problemas. Por eso en los gobiernos hasta el 2000 no teníamos déficit de energía. Claro. Ahora tenemos un problema adicional, déficit fiscal, inflación y el tema energético que no está solucionado. ¿Y de qué manera cree que el tema vaca muerta, eso va a tardar bastante? Eso es una parte, pero vaca muerta, que eso va lento, y necesitamos fuerte inversión. No está con Chevron, que eran miles, eran chirola para explotar esto. Y además todo este tema con los buitres complejiza todo esto. Pero tenemos que pensar en un país en serio, en largo plazo, y empezar a cambiar la matriz energética. Claro. 70% se quema para transformarnos en energía eléctrica. Por más que tengamos vaca muerta y todo es más combustible que necesitamos, sea en gas o sea en combustible líquido. Claro. Entonces, este es uno de los problemas estructurales. Yo digo, tenemos 2 problemas estructurales grandes en Argentina: la energía y la educación. Claro. Claro. Estos 2 temas nos va a llevar tiempo, pero hay que empezar desde ahora, ¿no? Y el tema educativo, ¿cuál cree usted que son los principales déficits que encuentra? Hay 2 problemas. Sí. Primero, que tenemos que cumplir con la obligatoriedad. Nos hemos dado cuenta que tenemos 1,5 millones de chicos fuera del sistema educativo. Tenemos que crear una cédula escolar que le permita al Estado saber en qué situación académica está el chico. Si cumple 5 años y si no está en la escuela, hay que ir a buscarlo. Tiene que haber una ley de paternidad escolar responsable. Los juzgados de familia tienen que velar por la escolaridad de los chicos. Ese es el Estado garante que queremos, claro, de los derechos. ¿En Santa Fe algo se está haciendo respecto de ir a buscar a los chicos? Bueno, he hablado con el intendente. Bueno, claro, nosotros ya tenemos media sanción en Mendoza a la cédula escolar. Ya presenté yo el proyecto acá a nivel nacional, duerme en la Comisión de Educación. Pero tenemos que hacer obligatoria la educación, sabiendo que es un derecho, pero una obligación del chico estudiar. Claro. Y del padre mandar a sus hijos
a la escuela. Entonces, primero cumplamos con la obligatoriedad. Seguro. Con planes para los que están fuera del sistema específico. Si nosotros creemos que por darle 600 pesos a los chicos, si no, vean lo que está ocurriendo en los centros de educación del adulto con este tema. Creemos que con 600 pesos, chicos que perdieron los hábitos de estudio, de conducta, con distintos niveles, hay algunos que le queda una materia, otros que le faltan 3 años, se van a volver a sentar a una clase tradicional, se equivocan, no entienden nada de lo que es educación. Entonces el plan se anuncia con una beca, cuando eso tiene que ser lo último. Tenemos que decir, mire, vamos a darle terminal educativo con distintos extractos, le vamos a complementar con oficio. Y al último que necesita le vamos a dar una beca. Pero no es el fin en sí mismo la beca, porque ese no es el problema en sí. Bueno, y después la calidad de la educación, que hay dos cosas dentro de la calidad educativa. En los años 90 se vació de contenido la educación argentina. Había tantos planes de estudio como escuelas, con esto de la libertad, vaciando de contenido materias de formación como historia, geografía, lengua, matemática, física. Hay que volvemos a la primaria y secundaria y no se ha tocado la currícula en ese sentido. Y después la capacitación al docente. Tenemos que volver a capacitar y evaluar, pero evaluar en serio, para corregir, para saber en qué nivel estamos. Resulta que nos da mal las pruebas y decimos esas evaluaciones no sirven para nosotros. Le sirve a todo el mundo. Nosotros que queremos internacionalizarnos con el Mercosur, con todo, y decimos que los exámenes que se toman no se adecúan al modelo educativo del país. Nos estamos engañando, como nos engañamos con el INDEC, nos hemos engañado con la educación. Estaba pensando, ingeniero, usted es consciente, yo comparto que energía y educación son dos claves hacia el futuro. Ahora es consciente que son temas poco sexys para el ciudadano común, para explicar que tardan tiempo, que no se ven. Es una apuesta no demagógica, pero la responsabilidad de un dirigente es justamente estar un poquitito más allá de la ciudadanía. De la coyuntura. Y ver el largo plazo, porque la verdad que si no es descuidar un tema que sí es de fondo en nuestro país. Mire Estados Unidos cómo está apostando a la soberanía energética en serio, que va a ser fundamental. Y que, casualidad, cuando Argentina lideraba la educación en América Latina y en el mundo, teníamos el doble de PBI que Brasil, igualábamos al PBI de América Latina, nuestras universidades daban premios Nobel, los maestros eran reconocidos, los técnicos nuestros eran casi ingenieros, eso ya quedó en el olvido. Entonces, si queremos un gobierno en serio, cuando tenemos que empezar en largo plazo, aún que, como usted diga, no sean temas sexy o atractivos. Sí, ¿no? yo se lo decía en el sentido que me parece que hay que buscarle una vuelta de darle como un carácter de Popeye, que la educación y que la energía en la Argentina se conviertan en elementos refundadores de la República. Son los desafíos. Tenemos que obviamente atender la coyuntura, porque la gente no puede esperar el gran cambio educativo. Se van a necesitar 20 años, porque aparte hay valores culturales que hemos perdido. Se han perdido, así que este es el desafío más grande. Y en la economía, mire, generando un poco de confianza e institucionalidad en el país, usted ve una sola medida, una palabra de la presidenta el otro día en el discurso, que todos decimos, bueno, a ver con qué nos sale, ¿no?, en el discurso, cómo hay nomás reaccionado en los mercados. Este país necesita confianza, certidumbre, previsión. Para mí el tema económico no es el problema que tiene Argentina, hay que solucionarlo. Sí, pero no es el problema central. No es el problema coyuntural. Pero obviamente tenemos que ahorrar, los argentinos tienen que volver a ahorrar, el Estado no tiene que tener déficit fiscal, tiene que haber superávit, balanza comercial. Todas cuestiones que ya hemos aprendido los argentinos por los vaivenes que hemos tenido en todos estos años. Y seríamos muy necios si no aprendemos del pasado. Pero el desafío de la economía argentina es generar puestos de trabajo dignos, no como estos frigoríficos. 40% de los frigoríficos se han cerrado. Es tremendo. Los tambos se han cerrado, o se han concentrado los pequeños tambos. En Córdoba hay un montón. Yo visito mucho la zona de Villa Fontana, Marula, y conozco la realidad de
de esa gente, ¿no? Que bueno, algunos han sobrevivido porque tienen emprendimientos familiares, porque lo único que saben hacer los padres, los hijos, es eso, y bueno, se apechugan, ponen el lomo a costa de menor rendimiento, productividad, que la situación económica los complica, pero acá tenemos que generar puestos de trabajo. El país necesita generar, le voy a dar unos datos, al menos 300.000 puestos de trabajo por año. ¿Sabe cuál es la matriz productiva del país? Mire, el trabajo, recién hablaban, usted creo que decía que la mitad de los trabajadores del sector privado ganan menos de 4.500. 4.500 para... ¿Sabe cuántos son los trabajadores del sector privado? 7 millones y medio. 7 millones y medio. 7 millones y medio, sobre 40 millones, más de 40, representa el 18%. Chile tiene 6.300.000 sobre 17 millones, representa el 37%. Qué bárbaro. Australia tiene 10 millones sobre 20 millones, tiene casi el 50%, el 48 y algo, porque tiene un poquitito más de habitantes. Nosotros necesitamos reformar esa matriz productiva. Y yo le estoy dando la media. Se va al NOA y al NEA llega al 9 y al 11%. Entonces, cuando decimos hemos generado tantos puestos de trabajo, del sector público, pero del sector público, si vos me decís docente, maestro, policía, bienvenido. Pero no una estructura burocrática que impida y entorpezca, rompa engranaje del sector privado. Ingeniero, supongo que estará medio cansado que le hagan esa pregunta, pero yo se le doy un poquito vuelta respecto... No me la haga entonces. No, respecto de si usted ve diferencias entre ambos, digamos, entre Néstor Kirchner y Cristina. ¿Es la continuidad de un gobierno? ¿Es Cristina Néstor pero sin recursos? ¿De qué manera, por lo menos el análisis que hace usted, ya no en lo personal, sino un análisis político de los dos? Yo la diferencia que veía, Kirchner había gobernado, había sido intendente, los que de alguna manera hemos tenido experiencia de gestión. Hay un valor agregado, hay algo que te sirve. Claro, el que paga los sueldos a fin de mes, tiene que atender los problemas. Estás agobiado, estás viendo cómo moves el aparato estatal, que no es fácil, por eso muchos que vienen de la actividad privada dicen, vamos a poner lomo, y han durado como ministro un mes, porque no es levantar el teléfono. No funciona las cosas así tan fácil. Hay que rendir cuenta, hay ley de obras públicas, es todo lento. Bueno, hay que ir sorteando, mover el elefante, como yo digo. Y la verdad que la primera, a ver, yo siempre digo, los argentinos somos muy buenos administrando crisis y muy malos administrando bonanza. Kirchner, junto con Duhalde, supieron administrar la crisis. Y establecieron determinadas condiciones. Era el modelo económico. Superávit fiscal, balanza comercial, dólar competitivo, reserva del Banco Central en crecimiento, inflación de un dígito. Y eso se cumplió prácticamente hasta mediados del 2007, que ya empezamos ahí a tener alguna diferencia con el INDEC y que querían disimular la inflación. Cuando se va la baña del gobierno, ya empiezan los primeros chiporroteos. Pero bueno, después convengamos que era un mismo gobierno, porque si bien la presidenta gobernaba, Néstor era una persona influyente, ¿no? Sin duda. Y de consulta hasta el último día de su vida. Pero bueno, se encerró cada vez más, antes había diálogo, había algunas cosas. Mire, hablando del Fondo Buitre, a mí no me dejaba la baña empezar la negociación del bono Aconcagua. El bono Aconcagua era un bono que era emitido en dólares por un gobierno justicialista, el doctor Lafalla, y que se pagaba nada más que intereses, vencía al final de mi mandato, y yo quería bajarle la tasa de interés y comenzar a amortizar con capital e interés y bajarle la tasa. De 10 se la bajamos a 5,5. Y tuve que negociar, primero, bueno, me tuvo que autorizar la baña porque teníamos la autorización. Él no quería porque podía poner en riesgo la estrategia nacional. Bueno, sorteamos 2 juicios con los fondos buitre. Con el mismo estudio que contratamos que está ahora, pero bueno, tomamos algunas decisiones distintas a las que se han tomado ahora. Y eso le permitió después avanzar en la negociación. Así que siempre la experiencia da un valor agregado más y me parece que eso es lo que tenía Néstor. Yo creo que si Néstor hubiera sido presidente, el conflicto del campo no le pasaba. No le pasaba. No le pasaba. Ingeniero Cobo, ha sido muy amable, realmente. Muchísimas gracias. No se vaya. Ahora viene el programa Líderes que conduce Cecilia Lucía Puig. Va a entrevistar a un gobernador. Muchos dicen que también va a ser uno de los precandidatos a presidente por el peronismo, por el Frente para la Victoria, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Cecilia Lucía Puig
ahora, después de la pausa, no se vaya. Le doy mi palabra y lo espero el próximo martes. Gracias.